Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo y los que nos conocen bien saben que de verdad, de corazón, lo decimos y lo vivimos, lo practicamos. Estos medios nos abren la puerta para siempre llamar a todos los necesitados que puedan escucharnos, la hospitalidad y el amor como buenos samaritanos para bendecirles en lo que sea posible. Cuenta con nosotros, búscanos y expresa tu necesidad, tu situación. Si necesitas consuelo, administración, pues también búscanos y nosotros te recibiremos con los brazos abiertos. Estamos contigo, es un programa que, por la gracia de Dios, llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Unos cuantos años. Y que seguimos con mucho entusiasmo porque sabemos cuánta gente es bendecida a través de este programa, ¿verdad? Y esta semana la mayoría de los habitantes de España creerán que es una semana crucial por las elecciones. Como que es el tema principal de esta semana. Y eso significa que la mayoría ignoran lo más importante de esta semana, que empezó el domingo pasado conmemorando la ascensión de Cristo a los cielos. El domingo de ascensión. Y que termina la semana con el domingo próximo, no solo por las elecciones, sino porque es el día de Pentecostés. Empieza el sábado, el Pentecostés al atardecer, y termina el domingo al atardecer. Es día de Pentecostés. Estamos hablando de la conmemoración de una de las tres principales fiestas divinas. Y en realidad la fiesta que dio el disparo de salida al Evangelio de Cristo, al crecimiento de su iglesia por todo el mundo, con Pentecostés. Fue como un chispazo divino que produjo que los 120 apóstoles o discípulos que estaban en el aposento alto fueran llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y por tanto es una conmemoración vital. Y aunque no existen las coincidencias, qué curioso, ¿no? Que se hayan acoplado en esa misma fecha algo tan relevante en lo natural como en lo espiritual, que es lo más importante. Los judíos celebrarán este día de Pentecostés recordando las leyes, ¿no? Cuando Dios les da las leyes en el Sinaí, ¿no? Claro, los judíos ortodoxos y seguidores prosélitos de la religión judía que Jesús abrogó porque vino a cumplir el nuevo pacto que el Señor había prometido y que deja por inútil al anterior, pues no es aceptado por los judíos ortodoxos el segundo Pentecostés. Para ellos no existe la manifestación del Pentecostés, que fue precisamente en Jerusalén, con un avivamiento alucinante que tuvo que resonar en toda la ciudad y después en todo el país, y sin ninguna duda un impacto tremendo. La primera predicación de Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3.000 judíos, y la segunda 5.000, o sea, entonces, pero claro, todo eso lo tapan porque todo lo que tenga que ver con Jesucristo no es recibido, aunque sea divinamente clara demostración de la sobrenatural manifestación de Dios. Y entonces siguen en el antiguo pacto y siguen pues rememorando la Torá, el pacto de la Torá, el pacto de la ley. Por lo tanto siguen bajo la maldición de la ley, o sea, tristemente, y no han pasado
del antiguo pacto al nuevo, que se ha manifestado el cumplimiento a través de Jesucristo. Y de hecho es una terrible tragedia la que sufren los religiosos judíos con una religión ya fallida totalmente. No tienen templo, no tienen sumo sacerdote, no tienen levitas, ni sacerdotes, ni sacrificios, no tienen nada, no tienen nada. Entonces se transformó eso en sinagogas que encima son diferentes unas de otras, aún incluso se pelean unas contra otras con toda clase de desviaciones y mandamientos de hombres diferentes, y con los añadidos a la Biblia que ahora se consideran casi más sagrados que la Torá, como es la Mishnah, la Haggadah, y bueno, pues los profesores que están guiando a estas multitudes ciegas, intentando cumplir la ley y no consiguiéndolo ninguno. Es una insensatez, pero es triste. Yo quiero orar como Pablo, claramente intensifica su oración, y yo quiero hacerlo también, siguiendo las palabras que dejó en Efesios 4, del 14 al 20. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, estamos viendo cómo Pablo hace un énfasis en perfeccionar a los santos y librándoles de que caigan en las falsas doctrinas, ¿no? Entonces, lo que sucede con el Pentecostés es la renovación, la clara renovación de los seguidores de Jesús y de aquellos que están buscándole, están buscando a Dios sinceramente, si experimentan el Pentecostés, ¿no? Y por tanto, renovación y capacitación también, ¿no? Porque el Pentecostés era para capacitarles, darles el poder necesario, ¿no? Sí, bueno, Pentecostés es para ungir de poder y por lo tanto para que sea el Espíritu Santo el que dé la victoria y no la letra, no los argumentos ni siquiera bíblicos, no las palabras por sí mismas, sino la unción del poder del Espíritu Santo, ¿no? Ya sabes la frase, renovarse o morir, ¿no? Y yo creo que el Pentecostés es esa manifestación en la cual se produce el milagro de pasar del agua al vino, de estar llenos de logos, todos los apóstoles, llenos de conocimiento, de letra, y pasar al Espíritu, a ser vivificados y llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo renueva toda la casa, el cuerpo, el alma y el espíritu. Sí. Al entrar y formar la casa de Dios en cada ser humano ungido con el Espíritu Santo. Y lo hace templo del Espíritu, ¿no? Y por eso qué bueno es la renovación espiritual. Por ejemplo, renovar la memoria, pues es muy importante.
se nos olvidan las cosas. Y decía Aristóteles, saber es acordarse. O sea, si no hay memoria, no hay sabiduría. Entonces renovar la memoria, como todo lo vital, ¿no? El entendimiento, renovarlo en que muchas cosas que entendíamos ahora resulta que de repente se nos pueden nublar, o entender las que no entendíamos. Para eso viene la iluminación y la renovación del poder del Espíritu Santo y del Espíritu, ¿no? Bueno, pues renovar la voluntad, porque la voluntad puede empezar a entrar en confusión, ya que quiero, que no quiero, y acabar en sentimientos, acabar en pensamientos humanos, o en razonamientos, o en... doble ánimo, en dos caminos. Claro, porque el alma si se divide, y pues ese es el doble ánimo. La voluntad es bueno que se renueve en el sí y amén a Cristo Jesús. La voluntad de decir, yo no voy, Señor, a resignarme a perder este anhelo profundo de querer adorarte, servirte y amarte con todo mi corazón. Y bueno, pues todo tiende a la entropía, todo tiende a la decadencia. Es curioso. Sí. Mientras estemos en este mundo que va pues, hasta la destrucción total, profetizada por el Señor, y incluso el cosmos, pero todo lo que está en este mundo, bajo el cronos y bajo la maldición del pecado, tiende a la entropía. Y si no luchamos contra esa entropía como el salmón contra corriente, si no luchamos contra esa fuerza gravitatoria de la maldición del pecado, pues resulta que decae nuestra memoria, decae nuestro entendimiento y nuestra voluntad, y entonces entramos en tibieza, entramos en apatía, en abulia, en pereza o en cobardía. Y por eso qué importante es la renovación para vencer a la entropía, a esa tendencia al tánatos que tiene no solo el cuerpo humano, sino sus facultades, ¿no? Y bueno, pues así se vence al olvido. Olvidar lo que no es agradable recordar, y porque no es tampoco necesario ni sabio recordarlo, es bueno, pero olvidar las enseñanzas, olvidar a Dios ya es el colmo, ¿no? Y la Biblia denuncia cuántas veces se olvidan de Dios. Y dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate tú. Olvidarse de Dios es caer en desgracia y provocar a Dios a que se olvide de aquellos que le olvidan, como diciendo, bueno, no queréis recordarme como corresponde a mi amor, porque cómo no recordar las bendiciones del que te ama totalmente y a muerte, ¿no? ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo no olvidar de dónde nos sacó y lo que ha hecho en nuestras vidas, verdad? Entonces, yo creo que es la victoria del maligno, y cuántos son derrotados espiritualmente al olvidarse de Dios o de los beneficios de Dios y le vuelven a dar la espalda, o simplemente no le prestan atención. Y entonces son aquellos que toman el timón de sus vidas y dejan a Dios de lado, como diciendo, bueno, yo y yo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y qué bueno es renovarse para no pecar, para no decaer, y para no pecar, y para crecer más espiritualmente. Porque
es como si decreces, pues, y vuelves a crecer, a lo mejor no recuperas ni lo que has perdido, pero si te renuevas y no pierdes lo que tienes, sino que afirmas, como le dice a la iglesia, me parece, de Pérgamo, afirma lo que has aprendido, ahí afírmate y eso no lo sueltes. Entonces tienes más posibilidades de subir otro escalón y por tanto ser perfeccionado, ser más transformado a la imagen de Jesús y por último para ser más eficaz. ¿Por qué? Puesto que el Espíritu Santo es infalible, Él dirige y se da en el clavo, se acierta en todas las áreas del servicio a Dios, del ministerio o de la vida física, psíquica y espiritual de los hijos de Dios, ¿no? Y tú sabes que profesionalmente hoy se potencia lo que es renovarse, técnica, y en cualquier área, ¿no? Para crecer también, ¿no? Porque si las ciencias van a la velocidad que van y alguien pretende meterse en ese avance súper sónico de la tecnología moderna, de la ciencia moderna, y no ha conservado la base, no tiene fundamento para ni entender el cambio. Y hay pues toda clase de cursos profesionales y pues oye, para la renovación profesional de la mecánica, que fíjate si cambia constantemente, y sabios son aquellos profesionales que se renuevan en las nuevas tecnologías, igual que la política, por ejemplo. Pues oye, debe de ser un lema principal, renovarse o morir, porque el que pierde el entusiasmo por la renovación ha claudicado, ya ha aceptado al Tánatos, ¿no? Esa es la vejez tremenda. Esa es la tremenda vejez, sí. Los ancianos que buscan actividad y intelectual, sobre todo, pues no es tan trágica quizá la vejez. Claro, cuando el cuerpo se desgasta, pero el hombre interior, como dice, se renueva de día en día. Creo que lo vamos a leer, pero si no, ya aprovecho para decirlo, ¿no? Pues oye, eso es lo que vale, porque es el hombre interior el que dinamiza al cuerpo, a los sentidos y dirige, sobre todo el hombre interior, se agarra a la voluntad de Cristo y encima es potenciado por la unción del Espíritu Santo, del Omnipotente, ¿no? Decía Higginson, la fortaleza va creciendo en proporción a la carga. Esto está bien, claro. Por ejemplo, los levantadores de pesas saben que tienen su límite de marca y algunos han conseguido el máximo, el récord, etc. Algunos el récord de sí mismos, otros el récord de todos sus compañeros o incluso mundial. Pero ellos tienen tendencia a más todavía. Y el que ha levantado 300 kilos, pues quiere un kilo más, ¿no? Y mete otra carga de anilla de plomo, lo que sea. Y así el que ha hecho un salto de altura, no sé de cuánto, de 2 metros 30, lo que sea, no lo sé cuál es el récord, ese quiere batir su propio récord, desea más todavía, porque es un anhelo de prosperar, de progresar, que Dios puso en el ser humano y que, bueno, pues si ese anhelo persiste en el crecimiento espiritual, todo lo demás va decayendo, ya no tiene esos otros anhelos en los que gastan todas sus energías, su tiempo y sus recursos la mayor parte de los seres humanos, porque ha encontrado el perfecto anhelo, que es la santidad de Dios, es ser perfecto como Dios quiere. Y en el sentido contrario, fíjate que hay un proverbio que dice que la fuerza que no utilizas, la pierdes. Así que las dos cosas. Efectivamente. Se aumenta o se pierde. No, es así.
Y claro, la carga, si es humana, si es religiosa, es pesadísima, es pesadísima. Y claro, podemos crecer según aumenta la carga, pero cuidado. Tú sabes lo que se llama la paja que hunde la espalda de la que rompe la espalda. La que dobla la espalda del camello. ¿Cómo tiene que estar el camello ya, no? O sea, que para que tan cargado que, bueno, es una pajita más, ya le rompe. Ahí ha llegado al colmo. Sí. Y se espatarra, pero eso es la forma de expresar lo que es la carga humana, carnal, sentimental, intelectual, religiosa, política, etcétera. Pero Jesús dice en Mateo 11, pero... Mateo 11, 4 creo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, el 29 y el 30. Hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y así podemos leer en 1 de Pedro 5, 6 y 7 lo que dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, volquémosla sobre Él. Él puede con todo el peso de la humanidad. De hecho, llevó todo el peso de la humanidad en la cruz sobre sí mismo. Y qué bueno que podemos descargarnos y sin embargo no dejar de correr, siendo mucho más eficaces. Dice un proverbio etíope, el elefante no cae por una costilla rota. Una buena frase. Le dolerá, pero no cae, sigue avanzando. Tiene que recorrer muchos kilómetros, es uno de los animales que más recorre, porque claro, come tanto que enseguida una manada de elefantes arrasan con lo que hay en una zona, y pues tienen que estar desplazándose constantemente, ¿no? Y claro, se puede romper una costilla, lo que sea, pues en una pelea contra otro elefante alfa o lo que sea. Y esto pues para mí es un ejemplo de que aunque no somos como los elefantes, también podría decirse que el león tampoco cae por una costilla rota. Somos como parte del león de Judá, o como yo me manifiesto como un burrito para Jesús, tampoco un burrito se queda paralizado por una costilla rota, o bueno, pues buey, tampoco. Y esto es lo que dice Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vuelve a levantarse porque Dios lo levanta, claro, evidentemente, no por sí mismo, ¿no? Pero, en cambio, el impío no se levanta, a veces su caída ya es definitiva, ¿no? Y estamos hablando de caídas físicas por accidentes, por enfermedades, caídas psíquicas por tristezas, depresiones, o caídas por errores, incluso pues, por faltas y pecados, caídas por ignorancia o sentimentalismo, de todas ellas. A los que confían en el Señor, aún en su debilidad, tienen al Señor para levantarlos y fortalecerlos, ¿no? Y mi ministerio está lleno de caídas. 42 años hemos tenido todo tipo de caídas, caídas físicas, e incluso de caer, vamos, de bruces al suelo, caídas, bueno, las 2 caídas que tuve en el hospital hace no sé cuántos meses, Un año y pico. El año pasado, un año, fueron terribles, caí de cabeza desde la camilla del hospital, pero de cabeza pomba al asfalto. Y me puse toda la cabeza morada de sangre
Y volví a la camilla y nadie me socorrió y volví otra vez a inclinarme y pumba, y caer otra vez también de cabeza. O sea, estabas sin oxígeno, estabas completamente, no sabías dónde estabas. sí, pero Dios me libró me hicieron después escáner, porque claro, es que es increíble cómo me quedé. Pero también caídas psíquicas, intentos de desánimo, caídas psíquicas de dolor que te causan los traidores o los que te devuelven mal por bien, o las calumnias, o que cierran puertas de provisión o de bendición, y que te hacen temblar psíquicamente, ¿no? Y por lo tanto son peligros de caer. Hay algunos que caen en la depresión y ya nunca más se levantan. Y estoy hablando de ministros, no hablo de personas de todo tipo. Hay millones que caen e incluso ya no se levantan, ¿no? Pero he experimentado que no 7 veces, 70 veces, se cae el burro. Y el Señor venga, levántate que te vas a enterar. No te quedes ahí. Dios mío. Y por eso, bueno, pues podemos decir que lo que está descrito en Isaías 40, 28 a 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, se levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, bueno, tú sabes cómo me sucede, ¿no? De que el Señor me da nuevas fuerzas, y los jóvenes se cansan, y los que incluso ya somos como ancianos. ¿Cómo no? Como ancianos no, somos ancianos. Pero por fuera. Pero por dentro, estoy explicando que no. Por dentro resulta que hay un volcán que bueno, pues deja atrás a muchos, es a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Entonces el hombre interior, ¿no? Y bueno, pues en un ayuno de Daniel podemos leer lo que dice Daniel 10, el 17 al 19. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó una vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Era Jesús? ¿Sería Jesús? Claro, sería Jesús, el ángel del Señor. Sí, porque es que es muy curioso que Daniel hace referencia al Hijo del Hombre, y también después, más tarde, sí, yo creo que con anciano. Daniel el Señor se manifiesta directamente, ¿no? En forma de ángel, pero con otros pues envía a otros ángeles para fortalecerlos, o para el mismo Jesús en el Getsemaní recibió la confortación de ángeles, porque estaba sudando sangre, ¿no? Por eso se les llama a los ángeles de la guardia los confortadores, los que están ahí como protectores, ¿no? Y que cambian circunstancias para que no se regocije el maligno en seguir clavándote cuando ha conseguido darte 2 o 3 golpes, los que sean, ¿no? Porque el maligno es como aquel que cuando
da con un clavo, no para hasta que no lo mete hasta adentro, ¿no? No remata la jugada, ¿no? Sí, el Señor permite pruebas para darnos crecimiento, en realidad, para ayudarnos y enseñarnos. Pero no más de lo que podemos resistir, claro. Y siempre... Y en definitiva el Pentecostés viene para fortalecernos espiritualmente y renovarnos en todos los sentidos, física, psíquica y espiritualmente. Y en este congreso tenemos el lema la armadura de Dios. Y bueno, pues el Espíritu Santo viene y nos llena por dentro de su aceite, de su unción, y nos deja armados con la armadura divina. Es Él el que lo hace por indicación de Cristo, y así nos fortalecemos con el Espíritu Santo en el Señor, y se cumple Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la llenura del Espíritu Santo, que se tiene que ver que hay una manifestación de orar en lenguas, de hablar en lenguas incomprensibles, lenguas celestiales, lenguas que ni el diablo puede entender y que solamente las entenderá aquel que recibe la interpretación, y que la da el Espíritu Santo también, el don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y es muy importante. Muchos cristianos, incluso llamándose pentecostales, no se renuevan conforme a lo que significa la experiencia pentecostal. Y pues la oración en lenguas, mira lo que dice 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, bueno, claro, por supuesto, después el que está ungido y habla en lenguas extrañas, resulta que está hablando con Dios sin ni siquiera preocuparse de lo que entiende, porque es el Espíritu Santo dentro de él el que lanza esos frutos de labios al Padre, a Cristo, y así va edificándose en esas lenguas. ¿Quieres renovarte espiritualmente? Ora, habla en lenguas, canta en lenguas todo lo que puedas, todos los días que puedas, o todos, mejor. Y en esa forma no solo nos fortalecemos en Cristo Jesús, porque es su Espíritu el que lo va produciendo y nos hace más crísticos, sino que nos renovamos en el gozo que produce la experiencia de orar en lenguas, cantar en lenguas. Es tan emocionante, es tan, bueno, yo diría glorioso. Es como experimentar una adrenalina del cielo, ¿no? Y bueno, pues nos rellenamos de gozo. ¿Y qué sucede? Que estando llenos de gozo, pues tenemos fuerzas. Tenemos fuerza, como dice, léelo en Nehemías 8:10. Luego les dijo, están celebrando la lectura de la palabra, ¿no? Han descubierto, han sacado es como todas una las especie ruinas, de Pentecostés, porque una renovación, aunque ¿no? No fue en las fechas de Pentecostés, ¿no? Me parece que no, creo que fue en la fiesta de Sukkot. Ah, sí, es verdad. Pero Nehemías... Sí, hicieron tabernáculos después en el 16. Claro, porque hicieron cabañas, sí, ¿no? Sí, pero, sí. Pero en cualquier caso, la fiesta divina final, sí, la sí. definitiva, ¿no? Entonces, lo que están viendo también ahí... Acaban de reconstruir el templo, es regocijándose. Que han recuperado el país, han vuelto del destierro, ¿no? Y están regocijándose de la reconstrucción de Jerusalén, que estaba arruinada, destrozada, y del templo. Pero, cuanto más regocijo, porque ese es un regocijo pues religioso, emocionante, del Antiguo Pacto, pero cuanto más regocijo es ver la reconstrucción de tu vida como casa de Dios, pues esa experiencia es bueno, personal y única. El que la tiene, pues se vuelve
borracho de gozo, decir, madre mía, Dios está habitando dentro de mí, soy templo del Espíritu Santo, soy casa de Dios, y por lo tanto no voy a dudar, está dentro de mí, va a dirigirme de la forma perfecta, porque yo me he dirigido mal, y me he dejado dirigir por otros muy mal. Así que ahora que Él me gobierne y que me mantenga lleno, ¿no? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Dice, no os entristezcáis ni lloréis, pues es día santo a Yahvé, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y les dijo, id, comed grosuras, beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. Sí, por eso Pablo remarca en los consejos principales de la vida del discípulo de Cristo, remarca en 1 Tesalonicenses 5:16 un imperativo importantísimo para todo, para el cuerpo, el alma y el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Siempre es muy sencillo. Estad siempre gozosos, ¿no? Y el que tiene este gozo del Espíritu Santo vive un banquete continuo, dice un proverbio, pero el gozo del Señor hermosea el rostro, el gozo, la alegría, produce salud. Es impresionante. Aumenta las defensas. La tristeza baja las defensas, lo han comprobado en los últimos años. Antes lo sabíamos por la escritura, pero ahora ya lo dicen hasta los médicos. Sí, y llevan payasos a los hospitales. Bueno, para mí puede ser interesante, pero mejor que payasos es que dejen entrar a los que estén llenos del Espíritu Santo para consolar, ¿verdad? Consolar y confortar y para, yo diría, imantar, ¿no? O para llenar de vino nuevo esos corazones, ¿no? Y de salud, de vigor, especialmente los psiquiátricos, ¿no? Entonces el poder del Espíritu Santo se manifiesta en el Pentecostés de forma, bueno, muy diversa y muy potente, ¿no? Y es el cumplimiento de la promesa del Padre. Decía Emerson, la fortaleza es inseparable del júbilo. No se puede separar. Fíjate. Se pierde el júbilo y empieza a apagarse la lámpara. Empieza a decaer la energía. Es impresionante. Es que el aceite también es un símbolo también. La lámpara no arde sin aceite. Sí. El aceite es la fe y el amor, que son las dos virtudes y frutos del Espíritu Santo que dan a luz el gozo y todo lo demás, todas las demás virtudes, ¿no? Y entonces está clarísimo que todo aquel que vive con el entusiasmo, la alegría de vivir para Dios y para los demás, vamos, Dios le preserva más la vida que a otros, aunque tenemos extraños testimonios de una también extraña misericordia de Dios, como Kissinger, que hoy cumple 100 años, o fíjate tú, personajes así, o el Soros, que no sé cuántos tiene ya. Sí, casi 100 también. Casi 100, y así podemos seguir hablando de otros longevísimos que no pueden tener el gozo del Señor, pero que Dios, pues por su, a veces, misericordia. Por su misericordia. Por su misericordia, o para castigo o porque los quiere seguir usando de instrumentos, como lo son hasta los demonios, son instrumentos de Dios para, pues, hacer la extraña obra de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 4, del 16 al 18 leemos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez
más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso precisamente en las situaciones de pruebas, de tensiones, de cargas pesadísimas que quieren hundirnos, pues ya hemos visto que hay que confiar que el Señor las toma y para Él son plumas. Y así... pues, este versículo hay que ponerlo en el espejo del lavabo por las mañanas. Sí, claro. Ah, te miras en el espejo a la mañana. Decir, bueno, tú me ves, tú me sigues viendo... Tú me ves con otros ojos. Hermoso, me ves guapo. Y por eso, ¿qué consejo más maravilloso tiene el Salmo 55, 22? Con mi voz... No, Salmo 55. Ese se estás leyendo al final. Sí. Es que nos lo pasamos. Sí, nos lo pasamos. Es el 55, el 2. ¿2 o el 2? 22. ¿No? Sí, Salmo 22. 55, 22. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará, te fortalecerá. No te derrumbarás. Amén. Porque no dejará para siempre caído al justo. Cuando el justo cae, no lo deja, enseguida lo levanta, ¿no? Y bueno, pues así cantaremos al Señor, como con gratitud inmensa, sabiendo que Él nos renueva de día en día. El Espíritu Santo tiene un anhelo profundo de fortalecernos en Cristo y renovarnos en sus frutos de amor, gozo, paz, etc. Y también en su poder, con los diferentes dones sobrenaturales, al estar en comunión con Él. Y así, por tanto, cantaremos al Señor con el Salmo 142, del 1 al 3. Con mi voz clamaré a Yahvé, con mi voz pediré a Yahvé misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Hasta el 3. Sí, hasta el 3. Expondré mi queja, expondré mi problema delante de Él. Cantaré con gozo porque me escucha, porque me ama, porque lo puede todo. Y me dará su socorro oportuno. ¿A quién iré? ¿A quién iremos, verdad? ¿A quién iré? Al Señor, el que hizo los cielos y la tierra, el único que tiene palabras de vida eterna. A Él iré cada día para pedirle su socorro, que me dé nuevas fuerzas físicas, psíquicas y espirituales, y que abunde por su espíritu en sus frutos en mi corazón, especialmente en el amor y en el gozo, siempre gozosos, porque estar sin gozo es como una especie de ingratitud al Señor. Nos da tantas pruebas de su fidelidad absoluta que no podemos ser ingratos, y yo creo que el no vivir en el gozo de la gratitud y de la experiencia continua de la fidelidad de Cristo es como una queja, es como una deshonra. Por eso Pablo dice: estad siempre gozosos, siempre, pase lo que pase, porque agradecidos. Es como seguir apostando, fiándose uno totalmente de Cristo, pase lo que pase. Y eso es el gozo que produce la fe y el amor de Jesucristo. Y qué bueno que en este domingo próximo, día de Pentecostés, pues muchos lleguen a las urnas a votar, pues renovados en el Espíritu Santo y con una conciencia limpia, renovada, para hacer el voto correcto, lo que el Señor quiere que votemos. Y a la persona que quiere levantar en autoridad,
conociendo a todos como nos conoce, para que podamos ser gobernados en paz y en libertad, en respeto de los gobernados por los gobernadores y viceversa. Porque cuando los gobernadores son impíos, el pueblo se entristece y se rebela. Pero si el gobernador es justo, el pueblo se alegra. Ahora, reflexiona, renuévate en este Pentecostés. Ponte de rodillas en tu casa solas y renuévate en lenguas revuelas, renuévate en gritos, en clamor, en alabanza, en adoración, pero renuévate espiritualmente. Si tu aceite ha bajado el nivel en tu lámpara, ay amigo, no te quedes sin reaccionar. Pide al Señor que rellene tu lámpara hasta rebosar y que puedas decir como David, este Shavuot, este Pentecostés, que podamos decir como David, mi copa está rebosando del aceite, del vino nuevo, del Espíritu de Dios, rebosa y así pues sale de mí para dar de beber a otros, para bendecir a muchos. Esta es nuestra misión, desafiar a la renovación de las almas por el poder del Espíritu Santo en este Pentecostés. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque has tenido misericordia hasta hoy. Oh, Padre. Y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Confiamos en ti, confiamos en esa misericordia que tienes para con nosotros y confiamos en tu palabra. Tu palabra nos anima, tu palabra nos da fe, nos aumenta la fe y nos ayuda a confiar más y más en ti. Aprendemos un poquito más de ti cada día con tu palabra, Señor, y eso es precioso, Señor, y es lo más grande que el ser humano puede llegar a conocer, conocerte a ti. Señor, haz tu obra preciosa en España, en este país. Desvela, Señor, quita el velo, Señor, de los ojos. Quita el velo del espíritu, del alma, de la mente de tantos que están en la oscuridad y en el engaño, Señor. Y pon tu mano sobre estas elecciones y unge hombres tuyos para que gobiernen, Señor. Que este país pueda conocer también un avivamiento espiritual, Señor, y podamos, Señor, ver hombres justos, defensores de la verdad y de la justicia en lugares de gobierno. Gracias, Señor. Lleva este mensaje de tu palabra a muchas vidas, a muchos corazones y despierta las conciencias para que te busquen. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén, amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga poderosamente.